las jornadas del CLE y, digamos, tendremos a Héctor conduciendo esta tríada de interesantes ponentes. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo día de estas segundas jornadas del Centro Latinoamericano de Estudios Escotistas y Tardomedievales. Vamos a comenzar inmediatamente, ¿cierto? No, sin muchos preámbulos. Tenemos la primera presentación de la mañana. Quiero decirlo, son las 9:33 en la ciudad de Buenos Aires. Con esta hora de referencia nos movemos. Comenzamos con la profesora Carolina Fernández de la Universidad de Buenos Aires, CONICET. Su presentación se titula La recepción de Ockham y Wycliffe de la distinción formal y el ser inteligible escotistas. Carolina, bienvenida, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. No sé a dónde mirarse ahí o a los presentes. Aquí hay unos. Realmente presentes o a los presentes sin ese inteligible. Bueno, pasa la ponencia. Sí, dale, sí, porque ahí están los textos en la nota también. La verdad es que me esperé hace un ratito porque Julio estuvo mirando mi ponencia de que tiene más palabras de las que yo creí contar. Como no me gusta estar cortándola en el medio, que es algo molesto para ustedes también, la verdad que creo que voy a leerla hasta donde me dé el tiempo y lo que reste, bueno, les pido disculpas y lo continuaremos. Yo te aviso acá. ¿Perdón? Yo te aviso acá. Sí. Ok, perfecto. Bueno, el objetivo de esta presentación es exponer la recepción del ejemplarismo en dos autores que representan tendencias opuestas dentro del panorama de la Inglaterra de 1300 y más precisamente del mundo universitario de Oxford. En la primera mitad del siglo, el apodado venerable principiante, el venerabilis inceptor del nominalismo, Guillermo de Ockham, y cuya actuación académica es relativamente breve, entre 1317 y 1324, que influye fuertemente en las siguientes décadas, quizá con mayor fuerza en la Universidad de París que en su propia tierra. En la segunda mitad del siglo, el apodado doctor evangélico, el doctor evangélicus, John Wycliffe, cuya actuación académica se extiende con variantes en los altibajos entre 1360 y su muerte, e impulsa la tendencia denominada realismo de Oxford, que representa una reacción contra el punto de vista de Ockham y los modernos. La relación de ambos con Duns Scoto es diferente. Ockham, crítico sistemático, aunque comparte con él algunos postulados de la escuela franciscana, critica el ejemplarismo contra una tradición generalizada que excede al doctor Wycliffe. En cuanto a Wycliffe, su filosofía no es como un regreso a la de Scoto, sino que Wycliffe inserta dos instrumentos puntuales que son la distinción formal, creación distintivamente escotista, pero que le llega a través de Walter Burley, y el ser inteligible e intencional, que aún es debatido en su época, en un proyecto metafísico teológico que es globalmente diferente y cuyos referentes principales son San Agustín y Roberto de Grosseteste. Lo cierto es que por diferentes razones esas dos herramientas juegan un papel crucial en diferentes puntos de su pensamiento. Bueno, en este trabajo me limitaré a exponer la relectura occamiana de las ideas divinas, que significa una profunda reconversión de las ideas en términos no ejemplaristas. Para mí no es un rechazo tout court de las ideas, pero sí del ejemplarismo. Y por razones de pertinencia no entraré en la teoría del conocimiento humano, donde el ejemplarismo también tiene un papel importante, quizá más positivo en el caso de Ockham que en el caso de las ideas divinas. Bueno, voy a Ockham entonces. El objetivo de Ockham es perfectamente estándar. Se trata de fundamentar la verdad de la ciencia teológica que tiene el guiador en condiciones naturales, sin afectar la simplicidad divina. La clave es el concepto de ciencia, al que dedica buena parte de su largo prólogo del comentario a la sentencia, que es prácticamente una pieza de epistemología, el prólogo. Allí explica que una ciencia es un discurso demostrativo estructurado en base a proposiciones o complejos. Las proposiciones de la ciencia teológica pro statu isto se componen de términos. En esto se diferencia de la ciencia teológica que hipotéticamente tendrían los beatificados y los favorecidos en esta vida por la omnipotencia divina, cuyas proposiciones se compondrían de cosas. La relación de predicación de las personas y la esencia en Dios,
el tema netamente de revelación, es un caso en el que Occam admite, en efecto, la posibilidad de una ciencia en la que cosas sean predicadas de cosas. Aunque también admite tempranamente la predicación de cosas en el ámbito de las cosas creadas, luego la abandona por una concepción de las proposiciones como complejos compuestos de términos, que suponen, están por o representan algo. Veremos luego que ello varía de acuerdo a cómo se han tomado los términos, es decir, de acuerdo con su suposición o su función en cada contexto proposicional. En la fase tardía, todas las proposiciones de cualquier ciencia se componen de términos y no de cosas. Los términos son signos mentales y naturales, si la proposición es mental, o signos orales y escritos y convencionales, si la proposición es escrita, es decir, es oral o escrita, según la triple clasificación de Boecio. Occam reserva las proposiciones compuestas de cosas, sin embargo, en lo referente a la divinidad, en la cual las personas son y se predican verdaderamente de la esencia. Valga esta aclaración porque nos permite luego caracterizar por oposición el marco epistemológico de Wycliffe, para quien toda proposición representa y es y se compone de cosas, porque las cosas mismas son proposiciones. En su fase tardía y madura, entonces, en el caso de Occam, la ciencia teológica posible para el guiador se basa más propiamente en conceptos o nombres atributivos que en perfecciones atributivas. Veremos que esto obedece tanto a la manera en que funciona nuestro intelecto como a la naturaleza simplísima del objeto. Este es el marco epistemológico dentro del que Occam trata todo concepto de la ciencia teológica, incluido el de idea. Su enfoque es principalmente semántico. Se trata de aclarar el significado de este término. Esto no implica puramente disolver las cuestiones de metafísica en el terreno del lenguaje. De hecho, será el mismo enfoque que adopten destacados ejemplos de la tradición opuesta, por ejemplo, Walter Burley. Su definición, la de Occam, del significado de idea es la criatura real o posible como término del conocimiento divino. Y no implica, por lo que pienso yo, rechazar en última instancia las ideas, pero sí presupone dos tesis relacionadas directamente con el nominalismo. Por un lado, la economía explicativa. Muchas cuestiones de la teología pueden ser solucionadas en el ámbito de la lógica, ya que muchos consideran erróneamente que encierran una dificultad sobre el modo de ser de la realidad. Esta tesis está a la base de la respuesta de Occam sobre qué significan en general los conceptos relacionados con la psicología divina, como los atributos y el de idea. La base de la teoría es la teoría de los términos que Occam desarrolla en la primera parte de la Suma de Lógica. La clave unificada de respuesta a numerosas cuestiones filosóficas y teológicas se encuentra allí, como lo muestran los frecuentes ejemplos que da de uno y otro campo. Y la segunda tesis es el antirrealismo. Posición de partida de Occam en la cuestión de los universales, esto es, que no se distinguen de los singulares por una distinción real, ni formal, ni por una consideración del intelecto. En el segundo de esos criterios se refleja la crítica a Duns Scotus y su teoría de la naturaleza común aparte rei, realmente idéntica pero formalmente distinta de los singulares, la cual se multiplica mediante un principio de individuación. El principal argumento de Occam contra esta opinión es que viola la definición estándar de identidad según la cual, si dos cosas son idénticas, de ellas no deberían poder predicarse propiedades contradictorias. La contradicción, dice Occam, es la vía potísima para probar la distinción de dos cosas. Pero de acuerdo con la teoría escotista de la natura communis, la humanidad y Juan serían formalmente distintos, pero realmente lo mismo. La conclusión de Occam, que Occam obtiene de rechazar toda universalidad o comunidad en las cosas, tanto en acto irreal como en acto informal o en potencia e intelectual, es que no hay otro universal que el concepto y el nombre, que la universalidad se reduce a la capacidad de ser predicado de muchos. Esta tesis tiene implicancias directas en el modo de responder de qué hay ideas, puesto que si no hay cosas universales fuera de la mente o del lenguaje, las ideas en Dios no pueden ser de universales. Claramente, esto no significa una supresión de las ideas como tales, aunque sí de las ideas como ejemplares o modelos de creación. Veamos primero la teoría de los conceptos teológicos y en general, y luego el de idea en particular.
La idea rectora es que solo un conjunto relativamente reducido de términos del lenguaje significa de una manera propia y directa, mientras que un conjunto mucho más amplio y diverso de términos significa de manera impropia e indirecta. Los términos del primer grupo están por o representan exclusivamente cosas extramentales, siempre que sean tomados en su posición personal, es decir, que sean tomados por su significado propio, como cuando animal se toma por los animales y no por su significado traslaticio o derivado, es decir, por el concepto de animal o por la palabra animal. Los términos del segundo grupo no suponen por cosas extramentales distintas de aquellas por las que suponen los términos del primer grupo, sino por esas mismas cosas con ciertos aditamentos que son del orden de la significación, pero no corresponden directamente a ninguna realidad adicional. Entonces, el trabajo del filósofo nominalista consiste en gran medida en aclarar el significado de los términos del segundo grupo y así desmontar la, de algún modo fantasmagórica, introducción de entidades extramentales, que según los realistas significaba este tipo de términos. Presentaré esto con un poco más de precisión y cómo se aplica a los términos de la ciencia teológica. Los términos del primer grupo son principalmente los concretos y los absolutos. Para explicar los concretos, será necesario compararlos con sus opuestos los abstractos. Por ejemplo, hombre y humanidad. Ambos, sostiene Occam, son sinónimos. Es decir, uno no supone ni significa por nada distinto de lo que significa y por lo que supone el otro. La razón de fondo es que para Occam, desde el punto de vista ontológico, nada se significa por hombre adicional a lo que se significa por humanidad, porque la humanidad no es una naturaleza común y el término hombre no significa un principio individuante adicional a ella. Entonces, salvo algunas excepciones de orden teológico, que tienen que ver con la naturaleza de Cristo, los términos abstractos son sinónimos de los concretos, y así tomadas en sentido literal, de virtutes sermones, las proposiciones la humanidad está en el hombre o el hombre tiene la humanidad son falsas, porque la humanidad es el hombre, y viceversa. Del mismo modo, las proposiciones la sabiduría, la bondad, la justicia y la inteligencia están en Dios, o Dios tiene sabiduría, bondad, etc. Bueno, hay otro ejemplo típico que es de los términos abstractos como blancura, ¿no? Bueno, lo voy a pasar un poco porque así avanzamos un poquito, pero digamos, la idea es que Occam es un antiplatónico radical, ¿no? Tanto para las sustancias como para los accidentes. Por ejemplo, no existe la belleza sino las cosas bellas, no existe la amistad sino las personas amigas, no existe la enfermedad, a lo que podrían decir los médicos, sino los enfermos. Este modelo, trasladado a los nombres que corresponden a los atributos divinos, no tiene conclusiones que, a mi modo de ver, luzcan reprochables para la teología ortodoxa. Implica que los términos abstractos, predicados de Dios, no implican un compromiso ontológico con nada distinto de su esencia. Con todo, la multiplicidad de esos términos y las reglas de predicación de unos respecto de otros nos permiten legitimar la verdad de algunas proposiciones, por ejemplo, Dios entiende por su intelecto y no la de otras como Dios entiende por su voluntad. Para explicar los absolutos es necesario compararlos con los opuestos que son los connotativos. Occam siempre los distingue por su manera de significar. Los absolutos significan todo aquello que significan de modo absolutamente igual. Hombre o animal significan de manera paritaria, sin ningún tipo de diferenciación, todos y cada uno de los hombres y de los animales. Los connotativos, en cambio, significan algo de manera principal y algo de manera secundaria. Blanco significa principalmente un objeto y secundariamente la instancia particular de blancura en él. En ese ejemplo, los significados de manera principal y los significados de manera secundaria son realmente distintos porque la blancura es realmente distinta de sustancia, pero podrían no serlo. Cortante, predicado de sierra, significa principalmente la sierra y secundariamente que puede cortar. Hay otra manera de diferenciar los absolutos y los connotativos que es de orden sintáctico, y es que en las definiciones de los segundos, que Occam denomina definiciones quid nominis o definiciones nominales, los significados de manera principal están en caso recto, por ejemplo en nominativo, y los significados de manera secundaria en caso oblicuo, por ejemplo en acusativo o ablativo. Blanco se define entonces como algo que tiene blancura, aliquid habens albedi.
Tomados en sentido amplio, son connotativos los nombres relativos, los que caen en el predicamento de la cantidad, y para quienes consideran que no hay otras cosas extramentales que las sustancias y algunas clases de cualidades, que es una autoalusión de Occam a sí mismo, todos los nombres que caen bajo el resto de los predicamentos. El término idea es precisamente un connotativo. No significa principalmente e inrecto nada de Dios, sino a la criatura misma. Y secundariamente e in oblicuo la misma criatura, el conocimiento de ella y quien la conoce, es decir, Dios. Tampoco significa algo intrínseco o inmanente a la criatura. Por lo tanto, la idea es predicable de la criatura más que de Dios y su conocimiento de ella. Idea es un término que vincula a la criatura creada o creable a la que se dirige el acto intelectual de Dios para que su creación sea racional. Por eso los doctores católicos, dice Occam, ponen ideas en Dios, pues si Dios no conociera lo que produce, sería un agente ignorante. Por el contrario, Dios es ese artesano que conoce lo que puede o va a producir inese reali. En ese sentido, admite ideas distintas no solo de los singulares, sino también de sus partes esenciales, así como de los géneros, especies y diferencias, en tanto conceptos que se instancian en los intelectos creados. En síntesis, Dios crea no por o mediante ideas, pero sí crea ideando, podríamos decir. Y lo que crea no es un universal intermedio, porque no hay nada universal en la realidad, excepto el concepto en la mente o en el lenguaje. Entonces, esta línea occamista es continuada posteriormente por Pedro de Alí, por Jean Gerson y por Gabriel Bill. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Estoy más o menos... Estamos bien, voy medio rápido, les pido disculpas. Bueno, voy con Wycliffe. Es un panorama opuesto, porque por eso me gustó que se diera esa oposición tan violenta, ¿no? Entre las dos perspectivas. En el sistema metafísico de Wycliffe, por el contrario, el primer y más alto grado del ser de las criaturas es precisamente su esse intelligible, su esse ideale o razón ejemplar, y por tanto universal, contenida in mente Dei. La reformulación de esta antigua doctrina, Wycliffe mezcla lenguajes de tradiciones precedentes. Hasta donde puedo ver, no hay demasiada fineza en la discriminación ni en la articulación entre ellas. Se advierte en primerísimo lugar el neoplatonismo de fuerte impronta agustiniana y grossetesteana, ya que priman las nociones de participación y triple causalidad formal, eficiente y final. Wycliffe distingue asimismo entre niveles de intervención divina en las cosas: un opus conditionis relativo a la producción, un opus administrationis relativo a la providencia, que regula en qué momento viene a ser cada cosa individual, y un opus conservationis relativo a la gracia concedida a cada criatura para permitirle comenzar a existir y continuar a existir. La postulación de las ideas es una parte central de un discurso globalmente tradicionalista que lo lleva a afirmar que quien niegue las ideas incurre en herencia. Dentro de este neoplatonismo de Pullman agustiniano, se incluye afirmar que el conocimiento divino es anterior a la voluntad, conforme al locus agustiniano quia scivit creavit, non quia creavit scivit. La referencia bíblica a la creación según medida, número y peso tiene también en este marco una fuerte presencia. Cabe mencionar que Wycliffe es un destacado comentador de la Biblia y aún hoy se considera asociado, aunque de manera indirecta, con la primera traducción masiva de la Biblia al inglés. Como síntesis de la concepción wyclifita de las ideas divinas, voy a citar a Alessandro Conti, que es uno de los máximos especialistas. El mundo de Wycliffe está fundado últimamente en la esencia divina. Las ideas divinas juegan un rol triple en relación con Dios y las criaturas. Ellas son, primero, las esencias específicas de las cosas individuales mismas, consideradas según su ser inteligible en la mente de Dios. Segundo, los principios de conocimiento divino de las criaturas. Tercero, los modelos eternos de las criaturas. Cuarto, son realmente lo mismo, aunque formalmente distintas de la esencia divina. Y quinto, son concausas eficientes en relación con las diferentes clases de criaturas. Veremos las consecuencias de que de todo esto extrae esta interpretación en relación con la evaluación global del sistema wyclifita.
El recurso a la distinción formal aparece como una salida al problema planteado por la condena de la tesis de que existen verdades eternas realmente distintas de Dios en 1241 en París. También hay otros episodios de una condena similar posteriormente. Pero el que parece mencionar Wycliffe es este. Claro, en 1270 y bueno, en 1426 relacionado con seguidores. La distinción formal proveería, sin comprometerse con una distinción real, portadores de verdad suficientes como para soportar el conocimiento científico universal y necesario, de acuerdo con una tradición que se remonta al comentario de Roberto de Grosseteste a los segundos analíticos. Esa referencia al doctor de Lincoln aparece en un pasaje emblemático, donde Wycliffe distingue universales in re en 5 grados, 3 anteriores a o no fundados en los singulares corruptibles. Primero, las ideas co-creadoras o eternas con Dios, razones o ejemplares extrínsecos, causas principiantes y esperantes, raciones formales diversas. Bueno, son diferentes nombres para esta instancia. Segundo, la inteligencia. Tercero, la esfera celeste. Los siguientes dos, dependientes de los singulares. Cuarto, las sustancias universales, como la verdad del ser hombre, equivalente a la especie especialísima. Y el quinto, los accidentes o propiedades que se siguen de los anteriores, del cuarto nivel, y a partir de los cuales el vulgo, que no usa el intelecto, conoce como en un signo los universales. La afinidad, pero también la distancia entre Wycliffe y Walter Burley se aprecia en los dos últimos niveles. El universal está realmente en acto fuera del alma, no meramente en potencia, como afirman los realistas moderados, entre ellos el primer Burley. Esto, bueno, lo discuten un poco los especialistas si hay una evolución, pero parecería que sí. Pero mientras este último rechaza la distinción formal, por la misma razón que Ockham, porque contraviene el principio de identidad, Wycliffe la adopta. El resultado es una teoría de la identidad parcial entre universal e individuo. El universal es parcialmente sus supósitos. De todos modos, cabe decir que tanto Burley como Wycliffe pretenden ofrecer una alternativa al determinismo de Ockham en lo que respecta a una fundamentación más robusta de la verdad que la dada por el realismo moderado y que lo lleva a un hiperrealismo o isomorfismo radical entre lenguaje y realidad e introduce agregados reales o macroobjetos en el mundo extramental, a lo que denominan proposiciones in re. Existe una conexión estrecha entre esta teoría de los universales, la del ser y la de los objetos posibles en el intelecto divino, como aspiro a que se vea al final, si es que llegó. En el Tratado sobre el ente predicamental, una obra juvenil que integra la suma de ente, Wycliffe detalla 4 grados o estadios metafísicos conforme a los cuales la criatura tiene un cuádruplex S. Ad intra según S intelligible. Y esta es una producción absoluta y necesaria, consequens formaliter primum nec S, correspondiente a la potencia Dei absoluta. El segundo es ad extra secundum S intencionale, y esta es una producción contingens, pero eterna, y corresponde a lo posible de potentia ordinata o ex supposition. El tercer nivel es una producción ad extra in esse actuali, y este es el esse existere en su género, especie o razón especial, en el primer instante del mundo, y equivale a lo que llaman la genealogía o arbor successiva cuius vivet species naturalis, es decir, es el árbol de Porfirio, un poco al modo de Scotto Jung. Y el cuarto nivel es el nivel ad extra secundum propriam existentia, en este instante en el que la criatura tiene por primera vez la existencia particular. Los objetos absolutamente necesarios de conocimiento y volición, esto es, las criaturas en tanto ideadas primariamente por Dios, evolucionan a través de estos grados hasta las criaturas instanciadas, singulares y contingentes en el espacio y el tiempo, encuadradas bajo los géneros y especies. Entonces, el nivel 2, que media entre el nivel 1, del conocimiento eterno y absolutamente necesario, ininteligible, y el nivel 4, que es el nivel del particular, la producción contingente y puntual de cada cosa a su tiempo y en su lugar particular, y corresponde al conocimiento eterno en el ser intencional, contingente en sentido absoluto o necesario solo de manera hipotética, es el gozne
¿no? La bisagra decisiva en esta jerarquía metafísica. Y corresponde a los posibles que se harán reales en algún momento del tiempo. Los niveles 1 y 2 de ese inteligible y ese intencionale en el conocimiento divino parecen corresponder a la distinción con la que abre el tratado sobre el ente predicamental entre un ser comunísimo posible que se equipara con lo inteligible y el más restringido ente predicamental que se equipara con el ente que es sustancia o accidente. Serían entes en común, pero no entes predicamentales, las negaciones, los pasados, los futuros y las potencias, junto con lo que Wycliffe llama otras verdades hipotéticas que no pueden adecuarse a ningún predicamento. El ente en común es aquel que solo tiene ser inteligible en Dios. Todo lo que solo Dios puede producir, aunque no exista actualmente. Lo cierto es que su metafísica presentó históricamente puntos sensibles para la ortodoxia teológica, de los cuales me limitaré a señalar aquellos que se conectan directamente con las ideas. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Sí. Bien. Primero, la remanida acusación de panteísmo que enfrentaron muchos representantes de la tradición neoplatónica cristiana. Por lo pronto, Wycliffe se vale de la prima facie insospechada desperdicio, analogía. En cuanto a la criatura, es la idea que de ella vive eternamente en la mente divina, cualquier criatura es esencialmente idéntica a la idea correspondiente, y entonces es esencialmente idéntica al verbo. Y así, cualquier criatura, según el ser inteligible, es el mismo Dios. Pero considerada en su existencia individual, espacio-temporal, etc., es solo indirectamente idea, verbo y Dios. En otras palabras, cualquier criatura es Dios solo que según su ser inteligible. De ahí que constituya una falacia, dice Wycliffe, decir cualquier criatura es esencialmente la idea, y la idea es Dios, por lo tanto la criatura es Dios. Este hombre, según su ser inteligible, es eterno, por lo tanto, este hombre es eterno según su ese existe. Eso para él sería una falacia. El énfasis en la distancia que existe entre cada criatura de este mundo y la idea que le corresponde es, a primera vista, una intención de él, muy notoria. En particular, no es la idea que le corresponde en la mente divina más que por analogía o equivocamente. La analogía del ser para diferenciar entre Dios y los subsiguientes estadios está presente al detallar 4 grados de identidad: análoga, genérica, específica y numérica. La identidad análoga es la que existe entre la causa y lo causado o entre la sustancia y el accidente. Por otro lado, Wycliffe también formula la relación entre idea y criatura en términos de una relación de connotación que toma de Burleigh. Evidentemente no es la connotación en el sentido de Occam, que es una categoría evidentemente semántica. En todo caso, parece bien orientada a mostrar un vínculo metafísico, pero dentro de una distinción bastante abismal. La cuestión se complica porque Wycliffe se vale de la distinción formal, que también denomina nocional o de razón, y que define con algunas variantes con respecto al Cotton para las cosas que difieren entre sí, aunque sean elementos constitutivos de la misma esencia. Por ejemplo, 2 accidentes concretos que vienen en la misma sustancia, coinciden en sujeto pero difieren por sus naturalezas, o la materia y la forma sustancial, o lo más y lo menos común, por ejemplo, la naturaleza divina y las personas. Bueno, son instancias de distinción formal. Entonces, la objeción de panteísmo, a mi modo de ver, no parece la más fuerte, pero sí la del determinismo, y este se asocia estrechamente con la concepción de las ideas. No fueron solo algunos de los contemporáneos de Wycliffe los que vieron este peligro, sino una corriente interpretativa actual que así lo considera y es la que representa el especialista italiano que mencioné, Sandro Conti. No así Luigi Campi, que siempre lo defiende, digamos, trata de separarlo, de despegarlo de la acusación de necesitarismo. La raíz de la acusación residiría en que, ahora cito a Conti, las ideas son los principios constitutivos de la naturaleza divina y esencialmente idénticas con esta. Así, las ideas divinas se vuelven tan necesarias como la naturaleza divina. Por otro lado, las ideas son el primero de los 4 niveles del ser propios de las criaturas. En verdad, puesto que Dios no podría sino crear este universo, todo lo que es necesario, y así es un objeto necesario de la abolición divina. Así, las 3 esferas de lo posible, lo necesario y lo contingente coinciden totalmente. La acusación de determinismo consideraría en haber sostenido que solo lo real es posible, puesto que cada criatura está necesariamente conectada con la esencia divina misma por medio de su ese ideal.
Pero según lo que Wycliffe sostiene en el texto que cité sobre el ente predicamental, hay una distinción, necesidad absoluta e hipotética, entre posibles en sentido absoluto y posibles que se van a realizar, entre cosas que Dios puede crear y cosas que Dios efectivamente crea. De modo que hasta donde yo alcanzo a ver afirmaciones como que las ideas divinas son tan necesarias como la esencia divina, yo me atrevo a objetar, o que Dios puede no comenzar o dejar actualmente de conocer, no puede, ¿no? Puesto que no puede dejar o comenzar de conocer algo o querer algo, no puede cambiar de conocer P a no conocer P, y por lo tanto no puede suceder nada en el mundo de manera puramente contingente, porque toda cosa sigue no solo a ciertas condiciones inmediatas, sino en última instancia al saber y al querer divino, y en relación con los cuales es necesario todo. Bueno, son cosas que me parece que son peligros que enfrentan todos los teólogos de la época, ¿no? No parecen conclusiones radicalmente distintas de la mayor parte de los teólogos cristianos que los precedieron, o al menos no parecen problemas con los que ellos no hayan lidiado, dada la vasta influencia del denominado principio de plenitud, originado en la filosofía griega, y que la teología cristiana no creo que haya alcanzado a morigerar completamente. Probablemente lo que sí hace una diferencia entre Wycliffe y prácticamente toda la tradición anterior es esto que tomo literalmente nuevamente de Alessandro Conti, que es la teoría proposicional. Y con esto voy a cerrar, y que creo que estamos bien con el tiempo. Leí muy rápido, pero bueno, les pido disculpas. Wycliffe no solo afirma con Coto que la noción de ser es el objeto primero de nuestro intelecto, sino que también afirma que el ser es una realidad fundamental propia de todo. Dios y las criaturas, sustancias y accidentes, esencias universales e individuales, de acuerdo con diferentes grados, pues Dios es en el sentido más estricto del término, y toda otra entidad es algo real solo en la medida en que comparte el ser de Dios de acuerdo con su propia naturaleza, valor y posición en la jerarquía de las criaturas. La propiedad constitutiva de tales realidades es la capacidad de ser el objeto de un acto complejo de significado. Omne ens est primarie signabile per complexum. Es como si dijéramos, ser es ser predicado. Por eso, Wycliffe amplía el conjunto de referentes del término ens hasta incluir, además de los entes categoriales, todo lo que está en potencia en sus causas, todos los seres inteligibles que están solo en Dios como algo producible, los principios no categoriales, como Dios, la unidad y el punto, las privaciones, las colecciones y grupos de cosas, como aldeas, pueblos, ciudades, tierras y órdenes religiosas, cosas que hubiera hecho saltar a Occam de la silla, los estados de cosas, tanto atómicos como moleculares, los estados de cosas pasados y futuros, lo que llaman las pretericiones y las futuriciones, no vistos como res que han sido reales y serán reales, sino como reales en el presente, como verdades pasadas y futuras. Los estados de cosas moleculares, que son significados por relaciones negativas verdaderas, las verdades hipotéticas y tautológicas, y finalmente aquellas res como la muerte, el pecado y la falsedad. Es decir, todo tiene un grado de ser en la medida en que es posible de integrar una proposición y una relación de predicación con otra cosa. Bueno, esta última, toda esta concepción del ser y la proposición, sí me parece que está en lo que Wycliffe excede un poco el planteo de la filosofía anterior, aunque, como traté de mostrar, siempre siguiendo a los especialistas más importantes, esto tiene una referencia en el realismo que surge de la época de Occam, que se planta Occam por una reacción muy fuerte al nominalismo. Entonces de ahí se extrae el hilo y Wycliffe sale Wycliffe. Es como, son momentos de una violenta oposición ideológica, yo creo, en el sentido filosófico. ¿No? Y de innovación. Y de innovación también. Sí. Y la formación en lógica que tienen todos, es impresionante. Es impresionante. Duce Coto también, todos tienen una formación, eran escuelas de una exigencia monumental. Así que bueno, esta es un poco la propuesta, la presentación. No pude sacar demasiadas conclusiones porque terminé muy sobre la fecha del trabajo, pero quizá ustedes me pueden marcar
Muchas gracias, Carolina. Tenemos un espacio, sí, excelente el timing. Tenemos un espacio para preguntas tanto virtuales como presenciales. No sé si aquí en la sala o tú ves algo allá, Enrique. Si alguien se anima. Por ahora, No, yo quiero agradecerte porque, digamos, extrañábamos esa visión de conjunto que se nos capaz de contar. Gracias, son muy interesantes. Así que la agradezco profundamente. Y una pregunta la distinción formal, ¿la equipara a la distinción de razón? Es curioso, a veces la llaman una distinción de razón, pero está claro que es una distinción extramental. Es una distinción extramental entre aspectos de una misma cosa, por ejemplo, entre las potencias del alma y el alma, o entre Dios y las personas. Es una distinción formal entre aspectos de una unidad esencial. Pero diríamos que la conserva problemáticamente, ¿o no? Yo creo que, ya te digo, los especialistas dicen que es como que él la toma para garantizar que esos ejemplares no son externos a Dios. Es decir, sino que son connaturales a su esencia. Pero al mismo tiempo los llama ejemplar extrínseco. ¿Por qué? Porque es extrínseco. Pero todo el tiempo dice que son parte de son connaturales a la esencia divina, pero se distinguen por una distinción formal, que él llama también a veces de razón. Pero está claro que no es algo puramente que distingue, nosotros lo distinguimos al comprender a Dios como en tomar, por ejemplo. Sé que lo conserva. Sí, lo observa muchísimo. Sí. ¿Tenemos algo ahí? No. Yo quiero simplemente que abundes un poquito en esta noción o en la caracterización de la idea como término connotativo. Yo de la idea como término connotativo, yo desconozco totalmente, esto sería... Es un pasaje de Burley que lo cita uno de los especialistas como un antecedente, o sea, en Ockham no existe la aplicación de la connotación. Está claro que la connotación para Ockham no es una relación ontológica, es una relación de significación, seguramente semántica. Es un término que señala directamente una cosa, pero por referencia a otra, ¿no? Es un poco, está Aristóteles ahí en la base, digamos, ¿no? Pero para Ockham es un fenómeno semántico y sintáctico, se refleja en la estructura de la proposición. Ahora, parece que lo que citan estos especialistas es que en Burley hay un uso del concepto de connotación para diferenciar entre las ideas divinas. Yo no creo que sea puramente semántico como en Ockham, es un realista, o sea que tiene que ser un vínculo más ontológico, pero él lo llama connotación. Dicen que esto un poco lo toma. ¿Cómo hacer para diferenciar si las ideas en Dios son connaturales a Dios? Bueno, ¿cómo las diferencias? Por lo que connota cada una. Ahora, eso te connota criaturas reales o criaturas posibles, porque si fueran solamente las reales, estás atando demasiado las ideas a lo que realmente existe, ¿no? Debería ser un contenido aunque sea posible, pero es simplemente un pasaje que lo mencionan ahí, no pude ahondar mucho más. ¿Pero lo menciona Wycliffe o Burley? ¿O Wycliffe cita Burley? Ellos no especifican un texto de Wycliffe donde esté citado ese texto, pero sí dicen, bueno, esto tiene una conexión con este texto de Wycliffe. Sí, es solo ese pasaje que pude encontrar, no mucho más. Pero me llamó la atención el uso del concepto de connotación para referirse a las ideas. En el caso de Ockham sí, pero lo que pasa es que idea es un término que connota la cosa, tanto real como posible, pero en su relación como término del conocimiento de Dios. ¿Para qué es el conocimiento de Dios? Es Dios mismo. Pero eso te lo dirían todos. Todos te dirían eso. En Dios no hay diferenciación entre su intelecto y sus actos de inteligencia. Si no, estás introduciendo distinciones reales en Dios, escándalo. Pero supongo que para los escotistas reducir todo tanto
Dice que Es bestial. Es un poco sutil. ¿Tenemos algo en línea? Ahora no. Yo tengo una segunda, pero es pura curiosidad y de pronto no tienes referencias al respecto, pero ¿hay alguna articulación ahí entre la idea de connotación y la idea de analogía? Cuando se habla de la analogía semántica, dicen que el término significa per primus, et per Exacto. posterius. Por eso digo, está en el origen de Aristóteles. Lo que pasa es que para Aristóteles supongo que la analogía es una relación ontológica también. O sea, Pero la la connotación no sería la paronimia. la connotación, ¿qué sería la paronimia? A ver. Los denominativos. Blanco de blancura. No. Claro, sí. Sí, Claro, sí. Sí, claro, es eso. es eso. Una conceptualización de que es eso. Sí. Y la analogía, entonces, ¿en qué sería distinta de la paronimia? La analogía saldría más de los progenios de Gómez, Claro, no de los parónimos. las cosas que se dicen por referencia a Sí, una única, sí. a la sustancia. Sí, según el tipo de analogía. Pues. Con respecto a la distinción y los connotativos, yo creo que en autores como Enrique y Santiago, de Viterbo, aparece mucho el problema de que las ideas tienen como un doble costado. En algún punto son idénticas a Dios, son una unidad de Dios. Y en otro costado o en otro aspecto son distintas. Porque no puede haber una multiplicidad de Dios, no pueden en realidad ser totalmente distintas. Pero de las ideas surge el conocimiento distinto de Dios de distintas cosas. Entonces, creo que Enrique utiliza una ratio general de la imitabilidad y después, a través de esa ratio, se especifica en distintas imitaciones. Entonces, creo que viene de eso el problema de distinguir, digamos, en qué sentido son como extrínsecas, ¿no? Se distinguen. A mí lo que me resultó interesante es que me parece que el núcleo es que, en relación a la idea, es que Wycliffe distingue un ser inteligible de un ser intencional. Sí. Y el ser inteligible sería ser que es lo que Scott no quiere, una verdadera creación. Adicta. Sí, es una creación. ¿No? Sí, sí. Después, cómo nos arreglamos con la creación de la nada, no sé, es otra cosa, ¿no? La verdadera creación es la creación inteligible. Y bueno, es lo que dicen todos los neoplatónicos. Y claro, pero a su realismo metafísico le viene bien, ¿no? Por eso esa fantástica sucesión, ¿no? O sea, lo primero que Dios crea es la idea. Y lo primero que aparece en el mundo son los universales. Sí, sí, después aparecen claro. los individuos. O sea, está todo ordenado de abajo. De todas maneras, los universales en el tiempo no son anteriores. Por eso siempre me Sí, extraña eso, ¿no? Dice Pero- en el instante del tiempo. pero como en un orden de fundamentación, Pero en un orden, sí, evidentemente sí. es como más real. Claro. ¿No? Ahora, hay un ser intencional Ese es distinto el de la potencia ordenada. del ser Por eso inteligible. digo que él trata de... Encima no cruza con eso, ni digamos, ¿no? Entonces, pareciera que ese ser intencional es como el plano propiamente noético, ¿no? Como el ser inteligible es como el plano metafísico, digamos, ¿no? De la idea como esencia contenida en la mente divina. Pero el ser intencional es ya el paso propiamente al momento cognitivo, de Dios conociéndonos. Que va camino a crearse, ¿no? Esa es la diferencia. Incluso noemático podría ser porque ya Claro, va hacia afuera.
El paso de adintra a dextra es cuando aparecen los universales, la árbol de Porfirio. Pero antes de eso es a todo adintra. No hay una intención de que no lo agarren por el lado del necesitarismo ahora. Claro. Por eso lo que yo digo, bueno, pero ¿por qué en mucha mayor medida que los demás? Por esto de que todo es un complejo, todo, por ahí eso es lo que sí es como su realismo. Pero no sé si es por eso que se lo acusó tanto. Yo creo que el problema es justamente esa primera creación, ¿no? Sí. Porque Por si eso, eso no es ¿cuál es verdaderamente... la diferencia con los demás? Vos decís que es En el esa... caso de Scotto, me parece que en la producción en el ser inteligible no es una creación. La creación, no. La creación es la puesta en la existencia y es para eso viene la voluntad. Y desde que viene la voluntad, el resultado es contingente. Entonces, el conocimiento es necesario. Dios conoce necesariamente todas las cosas. No puede no conocerlas. Pero que las haga de alguna venga a la existencia, eso pasa por la voluntad y es contingente. Con este compromiso metafísico realista, si vos ponés las ideas, un ser de las ideas, en el plano intelectual y se sigue necesitario. Porque Dios no puede no conocer todo eso y no conocerlo necesario. O sea, la diferencia estaría por la diferenciación entre el intelecto y voluntad, decís vos. Por el lugar, digamos, en el que se pone esa entidad de la idea. Pero es cierto también que en el caso de Scotto me da la impresión, en la discusión entre Scotto y sus interlocutores, es como si el tema de las ideas estuviera muy asociado a lo que sería la primera operación del intelecto, a los simples, a los conceptos. Y en cambio, Wycliffe lo está llevando al plano de los complejos, Sí. la proposición, ¿no? La idea es, en términos de Wittgenstein, no objetos, sino hechos. Claro, estado de cosas. Estado de cosas que son cosas. Es exacto. Sí. Las cosas mismas son complejas y son predicables. Son predicables y son predicaciones. Eso. Sí, es como que cuesta poner todo patas para arriba, digamos. Pero eso en el fondo es llevar la omnisciencia divina más lejos, ¿no? Claro. Porque no es que Dios conoce fichas, bueno, y después tenemos que explicar cómo es que el intelecto divino compone todo eso sin componerlo. Y de hecho el problema está en que el pecado está incorporado dentro de esa, entonces ¿cómo hacer para salvar la libertad? Ahí sí viene el verdadero problema y por eso se lo termina acusando por todas esas cuestiones de más que ver con la libertad, la gracia, la salvación, etc. Sí, la predestinación. Sí. Carlos, tenemos unas preguntas en línea, le damos la palabra a Carlos. Carlos Martínez. Hola Carolina, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muchas gracias por tu ponencia. Mira, yo te voy a... Mi pregunta es muy general. Te va a llevar un poquito atrás, tanto sobre Ockham y sobre Wycliffe. Sobre que no sabía nada y gracias a vos me acabo de enterar de un montón de cosas interesantes. Una cuenta pendiente para mí. Con relación a la idea, a la definición occamiana de idea, a mí me parece que si hay un tema en el que Scotto aplicó su propia regla, la regula Scotti, el principio de parsinomio, es precisamente en su crítica del ejemplarismo, ¿no? Entonces, me gustaría que me hagas notar mejor la diferencia entre la definición occamiana de idea y la concepción escotista de idea divina. Entiendo el marco proposicional, eso sí, pero digamos, al fin y al cabo, ¿en qué se distinguen? Y segundo, lo de Wycliffe,
¿cuál sería la... ¿por qué buscar en esa época? Te pregunto porque no porque lo ponga en duda, sino porque me resulta desconcertante. ¿Por qué volver tan atrás en esa época? O sea, ¿por qué volver a un ejemplarismo tan fuerte? ¿Viste? ¿Qué Es lo raro. lleva a eso? Eso es. Bueno, lo segundo, sí, a mí también me sorprende. A ver, empecemos por lo de Coto. Creo que lo de la pregunta, el comentario de Julio ayuda a entender la diferencia con Escoto. No te podría decir bien, porque yo no conozco bien cuál es la concepción escotista de las ideas. Yo te puedo decir que Ockham justamente es un término que significa primariamente la criatura, tanto real como posible, y que connota a quien la conoce, un acto de conocimiento que la tiene por término, ahí la idea de la criatura como término de un acto cognitivo, y quién es el que está conociendo Dios. O sea que la relación va de menor a mayor, de mayor a menor, la cosa, el acto cognitivo y quién la conoce que es Dios. O sea que es un término significativo, así lo entiendo yo. Pero hasta ahí coinciden en que la idea es la cosa misma. La idea es la cosa misma, Desde exactamente. ese punto de vista Sí. es la misma. La diferencia es la diferencia que tienen ellos de lo que entienden por cosa. Que para Ockham es un individuo y para el Claro, Coto claro. hay una naturaleza Claro. común contraída. Ok. Pero Y- es la criatura estando conocida. Y en esto se opondrían a quién, a Tomás, porque A los que la piensan la idea como una relación. como una relación De razón. pero Sí. no la idea más referida a Dios mismo, sino la Sí, relación. sí, una relación de razón que Dios conoce o una relación de razón entre la esencia divina y el objeto, etc. Ah, bueno, y no sé si eso respondió más o menos la pregunta de Sí, Foto. sí, Carolina, claro que sí. Muchas gracias. Estaba pensando que en realidad lo que hace Ockham está, vale, por lo poco que yo sé, es lo que le exige siempre a Escoto, que llegue un poquito más lejos de donde llega. O sea, Sí, es y, verdad. y en eso que dijo Julio, digamos, ahí, esa insistencia en que si por cosa entendemos individuo, si por cosa entendemos individuo, bueno, ahí me parece que estaría en la noción de individuo, bueno, pero sí, Sí. me ilustró lo que Bueno, dijiste. por eso traté de enfatizar bastante en el tema de los universales, porque yo creo que es el punto, ¿no? El punto de diferencia entre los dos. Ahí comienza Sí, la pelea. sí, sin Es, duda. es clave. Ahora, lo del el agustinismo este tan radical, por mediación de Grosseteste, que yo no conocía que Grosseteste era una referencia tan importante en esta época. Y sin embargo, parece que sí, que es algo como de Oxford de la época, de las primeras décadas del siglo. Me parece que, sobre todo el comentario de los segundos analíticos, parece ser muy importante. ¿Y por qué la vuelta a Agustín? Bueno, yo creo que es una reacción contra Ockham, pero que es una reacción que ya viene de Thomas Bradwardine, que es un contemporáneo de Ockham, que escribe una obra que se llama Contra los pelagianos, etcétera, arranca todo por el problema de la predestinación, de cuestiones prácticas, práctico-biológicas, digamos, ¿no? De la salvación, etcétera. Ahí ya se origina una reacción muy fuerte contra los modernos, y Wycliffe arrastra eso, retoma eso, tanto de lo que aparece en Bradwardine como en Richard Fitzgerald, que es otro autor también muy agustiniano, muy conservador, ¿no? De los años 1330, 1340, y Wycliffe engancha esa tradición. Es como si te dijera que son son Boca y River, prácticamente. ¿Sabés, Carolina? Disculpa vos, ahora que a partir de tu respuesta me recordé un estudio de Hackett, porque cuando decís
esta vuelta, no sé, cierto, llama la atención que Grosseteste tenga un peso ya casi a mediados del siglo XIV, bueno. Y hay un estudio de Hackett, este autor que estudió a Roger Bacon, ¿no? Y tiene un trabajo muy interesante eh, a partir de una expresión de Bacon que, refiriéndose a los maestros de Oxford, habla de los sapientes antiqui Ah, como digo, una primera generación de maestros, entre los que estaban, bueno, Grosseteste, Adam de March, o sea, el origen del sí. estudio franciscano en Oxford, y los moderni, porque en el estudio franciscano, los moderni, que es la formación de Scotto, desplazan, digamos, la orientación Ah, eh, inicial del estudio franciscano de Oxford. claro, es sucesivas oleadas de Moderni, entonces. Exactamente, entonces podría ser Sí, un hartazgo de los moderni y sí, una vuelta posterior a Bacon. es bien Nada, un verosímil. detalle. Después, si querés, te paso el. Sí, dale, sí, me interesa, gracias. Buenísimo. Bien. Muchísimas gracias, Carolina.